Bueno, muy buenos días para todos y todas. Eh, Muchas gracias a Fundir por esta invitación. Pues digamos que en este ratico y en representación de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, quiero comentarles o charlar con ustedes respecto a la perspectiva de la inclusión social, que está directamente relacionada con la postura del trabajo sobre capacidades y habilidades diversas, con que viene trabajando la Fundación desde hace bastante tiempo. Digamos que mi charla tiene un propósito de centrar un poco el tema de por qué estamos parados hoy en esta postura y eso qué retos nos trae a nosotros como profesionales de la rehabilitación, aunque algunos de los que están aquí son educadores, según tengo entendido, pero digamos que como todos en esta dinámica actual tenemos un lugar o un papel que cumplir en la lógica y el propósito de la inclusión social. Entonces, para empezar, siguiente, por favor, gracias. Quisiera empezar con esta definición de lo que es una sociedad incluyente, porque a mí siempre me gusta hacer la precisión de que la inclusión es un ideal cultural. Eso significa que siempre trabajamos en busca de la inclusión, pero no hemos llegado a ella aún. Damos pasos y pasos y esperamos que cada vez los pasos sean más certeros, pero no podemos decir que estamos en el tope de la inclusión y que ya todo está resuelto. Que es importante tener presente que una sociedad se considera inclusiva cuando decimos que valora la diversidad humana, que fortalece la aceptación y la participación de las diferencias individuales en todas las esferas sociales. Hablar de habilidades diversas tiene que ver con esta postura, tiene que ver con que reconocemos al otro en su diferencia y no en términos de lo que esperamos que sea al tope de unos estándares de normalidad. Pero eso implica, ese reconocimiento, no implica solamente de palabras, sino acciones, y acciones en todas las esferas de la sociedad. Siguiente, por favor. Nosotros, cada uno de nosotros podemos poner nuestro pedacito para alcanzar ese propósito, pero ninguno puede hacerlo solo. Tiene que hacerlo la sociedad completa. Entonces, ¿qué vamos a abordar a través de esta conferencia? Pues 3 elementos básicamente. Por un lado voy a mencionar la relación discapacidad individuo-entorno. Por otro lado, voy a hablar de la relación discapacidad versus capacidades diversas. Y finalmente cerraré con elementos asociados a cómo alcanzar la diversidad, la inclusión. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo primero que es importante mencionar, digamos que me resistía yo a no mencionar la palabra discapacidad en mi conferencia, porque la discapacidad es un concepto complejo y cambiante, y ha sido objeto de transformaciones a través de la historia y a través de diferentes conceptualizaciones, y es además el concepto políticamente reconocido a nivel nacional e internacional. O sea, es un referente conceptual con implicaciones en política que necesitamos incluso para poder exigir los derechos y lo que necesitan las personas a quienes se han ubicado en este grupo o a quienes se les identifica como tal. Pero también es importante decir que hablar de discapacidad hoy en día no es lo mismo que hablar de lo que se hablaba hace 50 años, porque ni siquiera el concepto hace 50 años existía, pero se le ha asignado siempre a las mismas personas. Entonces lo que sucede es que hemos cambiado esos imaginarios, esas formas de entender quién es ese otro desde esa postura de lo que identificamos como discapacidad. También eso significa que hemos cambiado nuestro abordaje. Yo veo que en general todos son muy jóvenes, pero si nosotros pudiésemos dedicar unos minutos a que quienes tienen más años de egresados de sus universidades versus quienes están más jóvenes, a comparar qué aprendieron sobre la discapacidad, se darían cuenta que las concepciones, los referentes son absolutamente distintos, porque eso ha evolucionado permanentemente y eso es un avance hacia la inclusión también. Siguiente, por favor. Digamos que muchos autores a nivel mundial y en ese sentido a nivel local
coinciden en hablar de la transformación del abordaje de la discapacidad a la luz de un salto cualitativo entre dos modelos, el modelo individual y el modelo social. Hoy en día este referente ustedes los encuentran en libros, en documentos y demás, pero realmente quien conceptualizó por primera vez el ejercicio de hablar del modelo social fue una persona con discapacidad. No sé si ustedes lo conocen o han escuchado, Michael Oliver, un activista de los movimientos sociales en discapacidad norteamericano, que en los años 70 publicó un libro muy interesante, cuya tesis principal es que la sociología es discapacitada porque no hay una sociología que involucre el abordaje o entender que los seres humanos y las sociedades humanas tienen dentro de sí personas con discapacidad. Se hizo una sociología por fuera de ello y entonces, ¿en qué radica el tema? Él dice, pues por supuesto que la humanidad, el problema es que la humanidad asume que la discapacidad es del individuo, ¿sí? Que está en la persona y que por ende el problema es de él. Y eso es una mirada individual de una problemática que es de hecho social, porque el problema no es de la persona, porque pertenece al mundo y es un ser humano como cualquier otro, sino de un mundo que está diseñado sin él, sin pensar los espacios para él. Esa es la transformación que él propone. Entonces, cuando decimos modelo individual, y así lo han venido y lo han empezado a conceptualizar en muchos escenarios, no solamente académicos, sino de política, nuestras políticas colombianas, distritales y nacionales toman este referente teórico y conceptual y hablan de unas características, de cómo abordábamos antes desde la perspectiva del modelo individual la discapacidad. Entonces, primero pensar que son personas heterónomas, es decir, que siempre dependen de otros para poder desarrollarse, para poder vivir o sobrevivir, y entonces eso terminó siendo una excusa para coartar sus libertades de decidir quién ser o qué ser, y por ende se volvió una forma de tomar decisiones sobre ellos y sus vidas. ¿Qué pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden estudiar? ¿A qué instituciones pueden llegar? ¿Qué profesiones pueden o no elegir? Y eso marca, por supuesto, elementos de política que fueron teniendo consecuencias en la vida de esas personas. Hace 30 años, no más, ya 40 años, la única opción laboral para una persona con discapacidad era hacer escobas o bolsas de basura, porque otro era el que decidía qué podía hacer, no él mismo. En ese mismo sentido, pues se genera una dependencia, otros deciden sobre ellos, y la emancipación precisamente tiene que ver con eso. No decidir sobre nosotros sin nosotros, porque otros parados en una postura de lo que debe ser un ser humano deciden sobre los que no somos, no respondemos a ese ideal. Y pues por supuesto eso se decanta en una exclusión que ahorita más adelante nos daremos cuenta qué significa, porque tiene un significado bastante complejo. La postura es, bueno, tenemos que pasar hacia un modelo social, un modelo que esté más centrado en comprender que las personas con discapacidad son sobre todo eso, personas, con los mismos derechos que el resto de seres humanos habitantes de este planeta, y por eso la perspectiva de derechos se vuelve tan importante para la reivindicación de estas poblaciones y para la búsqueda de la defensa de sus derechos. Palabras esenciales se vuelven parte de la lucha de los movimientos sociales de personas con discapacidad, como la autonomía y la independencia. Los grupos, por ejemplo, en Norteamérica había movimientos sociales que son movimiento vida independiente, porque eso lo dice todo. ¿Qué es lo que se busca? Pues ser independiente. Eso es lo que realmente nos hace valorados, digamos, no depender de otros. Y por ende, la posibilidad de ingresar en todos los escenarios sociales desde una perspectiva de la inclusión. Siguiente, por favor. Entonces, al día de hoy,
cuando nosotros hablamos de discapacidad, no podemos centrarnos o cerrar la discusión a un tema corporal, a un tema de la deficiencia, a un tema de unos funcionamientos y unas funciones que no se dan en los términos que hemos establecido normalmente, sino tenemos que hablarlo de una perspectiva social mucho más amplia, que involucra a todos los sectores de la sociedad. La discapacidad no es solamente un asunto de los profesionales médicos especializados o de los profesionales en rehabilitación, sino es un tema social, porque implica acciones sociales. Y las dos grandes sombrillas sobre las que al día de hoy se toman las decisiones a nivel de política en discapacidad son los derechos humanos y la perspectiva del desarrollo humano, que están relacionadas además, son diferentes, tienen propósitos distintos, pero se relacionan. Una postura como hablar de diversamente hábiles es una postura que se centra en el desarrollo humano y es la que más fácilmente hemos podido acoger los profesionales, especialmente en estas áreas de rehabilitación, porque nos cambia la perspectiva del abordaje que hacemos con las personas que necesitan nuestros servicios. Desde la perspectiva de derechos humanos, entonces hay unos conceptos fundamentales que yo creo que muchos de ustedes los conocen, los han leído, los usan, pero que tienen propósitos de reivindicación de derechos. Conceptos como accesibilidad, equiparación de oportunidades, igualdad de condiciones, no discriminación y respeto de la dignidad. Parecería obvio, si uno lee la Constitución colombiana, que la dignidad se debe respetar, ¿cierto? Pero la verdad es que la historia de muchas personas con discapacidad nos demuestran que eso hay que hacerlo explícito. Desarrollo humano se refiere a otros elementos, a la discusión, y por eso se le denomina dilema de la diferencia, de si diferenciar o no. Ya ahorita más adelante vamos a hablar de por qué se requiere o por qué se habla del dilema de la diferencia. El enfoque de capacidades, o sea, centrarnos más en lo que puede hacer y cómo lo hace, que en lo que no puede hacer, porque pues lo que no puede hacer no lo puede hacer. De hecho, todos tenemos algo que no podemos hacer, ¿sí? Y algo en lo que somos muy buenos también. Y la calidad de vida, que es el indicador de que, pues uno de los indicadores de inclusión, pero sobre todo de felicidad, ¿no? Lo más importante de una vida, lo que hace valiosa una vida, es que quien la viva feliz, ¿sí? Que su vida para sí mismo sea una fuente de felicidad. Hay un autor que dice, no permitas que la tristeza sea un estilo de vida. Gilles Deleuze lo dice, porque pues son vidas, o sea, una vida triste no vale la pena vivirla. Y solamente cada persona puede saber si su vida es valiosa o no. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora como para poder aterrizar un poco más este contexto inicial que les he dado, voy a precisar algunos elementos de lo que he mencionado. Vamos a hablar primero entonces de las dinámicas de la exclusión, porque nosotros nos referimos muchas veces a la exclusión, pero a la hora de decir, bueno, ¿y qué es exclusión? No todo el mundo tiene claro de quiénes son los excluidos, de qué los excluyen. Siguiente, por favor. Primero, hay que precisar que hablar de inclusión implica siempre hablar de exclusión. Es decir, esto es una diada, una dinámica entre inclusión y exclusión, son opuestos. Entre más acciones de inclusión genere yo, más voy a ir erradicando la exclusión. Siguiente, por favor. Hay un autor colombiano que define, para efectos de un documento que no es de discapacidad, el concepto de exclusión. Y él lo que dice es, la exclusión social es un fenómeno multidimensional que expresa la situación de una sociedad fragmentada, dual, caracterizada por la negación e inobservancia de los derechos sociales, económicos y culturales de un conjunto de la población. Es decir, la exclusión aplica
para todo el mundo y yo creo que siempre uno tiene momentos en que se siente excluido de algo. Pero fíjense que el énfasis, primero, cuando dicen multidimensional, significa que convoca y que tiene que ver con muchos escenarios y con muchas esferas del tema social. Y por el otro lado, es un síntoma de una sociedad que tiene problemas. Una sociedad que está fragmentada, es decir, que está sectorizada, nos pasa mucho con muchas poblaciones, no solo con las personas con discapacidad, que porque no comparten con nosotros no solamente la normalidad, sino la raza, el género, la ideología, etcétera, pues terminan por fuera de ciertos escenarios. Y que termina reduciendo la capacidad de esas personas para ejercer sus derechos, tanto sociales como económicos y culturales. Eso lo dijo Garay en 2002. Siguiente, por favor. Entonces, cuando uno va a hablar de exclusión, debe preguntarse, ¿quiénes son los excluidos? ¿En qué circunstancias se encuentran? Y pues, ¿cómo solucionarlo? Esa es lo que buscamos con toda esta reflexión, ¿no? Que podamos transformar nuestros escenarios de actuar inmediatos. Siguiente, por favor. Siguiendo con Garay, él tipifica 3 formas de exclusión. Garay dice que uno puede ser excluido del consumo y la producción en una sociedad, de la ciudadanía y de los derechos, o que puede ser objeto de la segregación social. Entendemos como ser excluido del consumo y la producción cuando un ser humano en una sociedad no tiene el acceso a bienes, a servicios y a la deliberación social, es decir, a la posibilidad de dar su punto de vista y participar en la elección de representantes y demás. ¿Creen que las personas con discapacidad están ahí? Claro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las cifras que nos da el DANE, para no irnos más lejos, el porcentaje de personas con discapacidad con trabajo, que acceden a trabajo, que acceden a un trabajo permanente, bien remunerado, es bastante menor en comparación con el resto de población. Y si lo aplicamos a educación, pasa exactamente lo mismo. Y si subimos en la escala de niveles de educación, pues ni se diga. Y así sucesivamente, podríamos ir con todos los escenarios. Entonces, efectivamente, sí hay una disminución en el acceso a los bienes, aunque hayamos tenido ganancias. Es decir, si comparamos las cifras de hoy a las de hace 50 años, estaremos mucho mejor, pero eso no significa que estemos bien. Lo mismo, representación política, a nivel central, a nivel regional, podríamos aplicar cifras también y darnos cuenta de que sí existe una tendencia. Garay dice que una forma de exclusión de la ciudadanía de los derechos significa que no hay garantía de igualdad de condiciones del acceso a derechos sociales, políticos y económicos. Se nos podría ir la mañana dando ejemplos al respecto, pero para no ir más lejos, la discusión, de hecho mundial, de por qué hay una tendencia a que los hombres reciban mayor remuneración en el trabajo que las mujeres, ¿sí? O pues la discriminación laboral de ciertas pruebas de ingreso o de permanencia al trabajo, volviendo al tema de la discusión sobre la discapacidad, como muchas personas salen del contexto laboral por enfermedad laboral, cuando lo que la ley dice es hay que hacer una reubicación. Entonces, finalmente, estamos sacando a personas que fueron productivas o que por efecto de su mismo oficio no pueden seguir haciendo lo que venían haciendo y asumimos que después de ello ya no sirven. Es muy difícil y los casos de reubicación pues se dan en ciertas empresas, pero a grandes niveles es muy difícil que eso ocurra permanentemente. Podríamos dar muchos ejemplos, pero creo que es claro que aplica mucho a la discapacidad y en general a muchas otras poblaciones.
Y de segregación social se refiere a cómo la exclusión es como un fenómeno económico, social, político, cultural, que bloquea la naturaleza humana del ser y del estar en la sociedad. Aquí es importante tener en cuenta que la segregación a veces no es tan fácil analizarla a través de estadísticas, sino de hechos de la vida cotidiana. Que estemos en una cultura que privilegia ciertas formas del cuerpo, de llevar el cuerpo, de construir la corporalidad, deja por fuera a muchas personas con discapacidad, por supuesto, así como deja por fuera a las personas que no necesariamente son altas, esbeltas, rubias, ¿sí? Es decir, todas esas ideales de belleza asociados al cuerpo afectan directamente a la persona con discapacidad. Mucho del rechazo social tiene que ver solamente con la imagen, con que no sea una voz que se proyecta, que es cálida, que es amable, con que no sean unos ojos que yo puedo mirar, que brillan. Todas esas cosas influyen en la segregación social. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que Garay lo que dice es, la exclusión en una sociedad no es un asunto de blanco y negro. Nosotros podemos estar en diferentes zonas, podemos estar integrados, podemos estar en una zona que él denomina de vulnerabilidad, es decir, que algunos de nuestros derechos se pueden estar viendo afectados, o podemos estar totalmente excluidos. Y a la luz de eso, yo hice esta ilustración, este gráfico. Atendiendo a lo que él dice, estaríamos hablando que la sociedad tiene diferentes esferas asociadas a dinámicas sociales. Dinámicas económicas, dinámicas de capital humano, de capital social, de derechos y dinámicas físicas. Y que una persona podría transitar en esas esferas más cerca o más lejos del centro, dependiendo de qué tan excluido está. Ingreso, consumo, trabajo, se refiere a lo económico, salud y educación se refiere al capital humano, la participación, la posibilidad de pertenecer a un movimiento político, a representar una población, etcétera. Siguiente, por favor. Aquí entonces en la gráfica ustedes pueden ver que quien está en la zona 1, la zona de integración, sería el ideal de la persona que no está excluida de ninguna de las dinámicas sociales. La zona 2 es la zona de vulnerabilidad, donde ya no se encuentra en el centro, algunas zonas están más cubiertas que otras, y eso le pasa a algunas personas con discapacidad. Nosotros no podemos decir que las personas con discapacidad viven vidas tristes y están totalmente excluidas de la sociedad y no tienen oportunidades y no son felices. No, claro que sí, tienen muchas de esas cosas y han logrado muchísimas otras, pero tampoco podemos poner un velo de decir que ya el asunto está resuelto, porque algunas cosas todavía hay que trabajarlas. Siguiente, por favor. Y la tercera es la zona que define Garay como de no participación. Es quien definitivamente estaría totalmente por fuera de esa opción. Siguiente. Siguiente. Esta gráfica pretende mostrar cómo eso se hace operativo. Vivimos en un mundo, en el cubo que está allá tiene al centro, es nuestra espacio-temporalidad en la que cada ser humano se desenvuelve, y cómo esas personas pueden estar excluidas de los elementos propios de una sociedad, como trabajo, educación, recreación. Y entonces la pregunta es qué hacer para que esas personas vuelvan a esa zona de acceso a los bienes de una sociedad, a los servicios y demás. Pues a través de la inclusión. Es allí donde la inclusión se vuelve una herramienta, una estrategia, que busca materializar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hacemos posible la inclusión? Porque también algunos dicen, ay, sí, eso suena muy bonito, pero ¿eso cómo se hace? Pues hay herramientas, lo que denominamos las estrategias de inclusión.
Y dentro de esas estrategias está, como les decía yo, el enfoque de derechos y la perspectiva del desarrollo humano. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces del enfoque de derechos. Siguiente. Nosotros tenemos una constitución colombiana y un sistema normativo, político, que acoge normas y acuerdos internacionales, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ya ratificada por Colombia. Digamos que al día de hoy se asume que a nivel mundial la convención es la máxima expresión política de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Pero su valor está no en lo que dice, sino en cómo los países la acogen y llevan a cabo acciones para hacerla posible. Colombia desde el año 2011 la ratificó, es decir, dijo, me comprometo como país a asumir este reto que nos pone esta convención, pero no tuvo dientes sino hasta el 2013, que ya pues se hizo operativa a través de la ley estatutaria que busca implementarla. Estamos en eso, poco a poco vamos allí, pero es un gran avance. Pero también es una gran responsabilidad que no se reduce al compromiso político o de los estados, sino el compromiso de cada uno de nosotros. Siguiente. Allí se acogen, y ustedes lo van a ver, conceptos que todo el tiempo encontramos. El concepto de accesibilidad, por ejemplo, es un concepto que está claramente definido, que a veces lo usamos para referirnos a muchas cosas, pero en sentido estricto, cuando nosotros estamos hablando de accesibilidad, en el caso de las personas con discapacidad, estamos hablando de cómo se relaciona con la actividad humana en tres elementos: la movilidad, la comunicación y la comprensión. Por tanto, hablar de accesibilidad es hablar de la búsqueda de eliminación de barreras en estos tres elementos que pueden estar intrínsecas, es decir, relacionadas con el individuo, o que pueden ser del ambiente. En esa lógica aparecen cierto tipo de ayudas. El diseño universal, por ejemplo, que se usa para el diseño de ambientes, pero también hay diseño universal para la educación. Es decir, este concepto ha implicado abordajes en diferentes contextos. Y no sé, ¿alguien conoce el concepto, sabe a qué se refiere el diseño universal? Es diferente del diseño inclusivo o exclusivo. El diseño universal parte del principio de que las cosas se pueden hacer para mejorar la necesidad de un sector de la población en especial, pero que le sirva a todo el mundo. Y tenemos ejemplos en todas partes, por donde miren. Ustedes se han dado cuenta que ahora cualquier apartamento, casa nueva o cualquier remodelación, ya no tenemos el grifo que se abre dándole la vuelta, ¿cierto? Ahora, ¿cómo son los grifos? Son palanquitas, ¿cierto? ¿Por qué creen que aparecieron esos nuevos diseños? Eso se los debemos a las personas con artritis reumatoidea, porque ellos tienen, por la debilidad, por las dificultades de movilidad, tienen mucha dificultad para hacer este tipo de actividad. Pero si solamente se trata de empujar una pestaña, pues ya pueden abrir las llaves. Lo mismo pasa con las ventanas. Entonces, fíjense que fueron pensados para una población específica, pero hoy lo usamos todos y hasta nos queda más fácil porque si no tiene las manos untadas, bueno, es decir, termina beneficiando a todo el sector de la población. Diseño para todos y accesibilidad integral. Siguiente, por favor. Equiparación de oportunidades. Este es un concepto también bien complejo, porque es que una cosa es la igualdad de oportunidades y otra cosa es la equiparación. A veces, y hay muchas ilustraciones que muestran de una forma muy bonita esta diferencia, lamentablemente no traje ninguna, pero es decir, que tener las mismas oportunidades no siempre
favorece a todo el mundo, porque no reconoce la diferencia del otro. Entonces, cuando hablamos de equiparación de oportunidades, nos estamos refiriendo a la posibilidad del ambiente para satisfacer las necesidades de los individuos en consonancia con sus capacidades. Esto tiene todo que ver con pensárnoslo a una persona desde las habilidades diversas. Allí aparecen conceptos que se han manejado en diferentes escenarios, por ejemplo, en el escenario educativo, la flexibilidad curricular y otros elementos que están pensados, por ejemplo, para pensar que no es que algunos no puedan aprender, es que algunos aprenden de forma diferente, a través de otras estrategias. Supone entonces la adecuación tanto del entorno físico como de estructura, funcionamiento y demandas ambientales para garantizar el desempeño funcional de todos los individuos en la sociedad. La inclusión es tener los ojos puestos en todo. A veces creemos que con solamente poner una rampa a la entrada del edificio ya somos inclusivos, pero la rampa solo le sirve al que tiene limitaciones en la movilidad o que es usuario de silla de ruedas, pero no necesariamente al que tiene un problema de aprendizaje o un déficit de atención. Entonces es pensarlo para todos realmente. Siguiente, por favor. Otro principio muy importante es el de no discriminación. Hay que hacerlo explícito porque la discriminación es la que más se vive permanentemente, porque es la que sale de nuestros imaginarios, esos imaginarios que han sido construidos a lo largo de la vida y que los transmitimos, no es verdad, pero uno podría decir que genéticamente, porque están allí, es muy difícil de erradicar, incluso pasadas muchas generaciones. La no discriminación significa que una persona con discapacidad debe recibir igual trato que una persona sin discapacidad. Lograr la igualdad de condiciones implica acciones afirmativas y discriminación positiva. Ahí es el tema que yo les decía del dilema de la diferencia. Porque si bien es cierto que algunos dicen es que señalar la diferencia discrimina, también es cierto que en materia de política y sobre todo legal, la diferencia es la que muchas veces, marcar esa diferencia es la que hace que esas personas tengan el acceso a los bienes y a los servicios que están exigiendo, porque así funcionan nuestras leyes, ¿sí? Nuestras leyes todavía son poblacionales, entonces si yo no me asigno el rótulo, pues no voy a acceder al servicio. Siguiente, por favor. Otro concepto importante es el respeto a la dignidad, y el respeto a la dignidad implica respetar la autonomía de cada individuo en materia de hasta donde sea posible cada ser que sea libre de tomar sus propias decisiones, que sea independiente. Hay también muchas discusiones en materia ética, bioética y jurídica en general de qué hacer con la libertad de las personas con discapacidad, porque de hecho hay muchas sentencias de la Corte asociadas a ese tema. El tema de quién debe decidir si una persona con discapacidad cognitiva puede o no tener hijos, ¿sí? Y por qué si la madre o el padre decide que no lo tenga. De lado y lado hay argumentos. Es decir, no es un asunto de blanco y negro, pero siempre está de trasfondo quién debe decidir y por qué es otro el que debe decidir. Las personas con enfermedad mental tienen el tema de la interdicción, que es tan compleja, es decir, que no se asuma que esa persona es capaz de tomar decisiones por sí misma y que es otro el que debe tomarlas. Allí entran muchas discusiones que son muy relevantes y que no pueden tomarse genéricas para todo el mundo, sino casuísticas. Por eso hay tantas tutelas y casos específicos en Colombia sobre ese tema. También allí hay discusiones desde lo ético asociado a, bueno, es correcto aprovechar los desarrollos tecnológicos para interrumpir un embarazo porque existe la posibilidad de que esa persona nazca con alguna discapacidad, por ejemplo. Otro tipo de preguntas, es decir, esto da para tantas discusiones. Siguiente.
Bueno, esto ya se los mencioné, que es el dilema de la diferencia, pero entendiendo que uno diferencia, que hay dos formas de diferenciar. Cuando uno diferencia para segregar y para individualizar, y cuando uno diferencia solamente para atender necesidades individuales y hacer ajustes a los contextos. Siguiente. Y finalmente voy a referirme al desarrollo humano, que es el que tiene que ver sobre todo con el énfasis en capacidades, que es el que tiene este diplomado. Siguiente. Entonces, siguiente, esto se repitió. El enfoque de capacidad, el desarrollo humano implica el abordaje del enfoque de capacidades. Este enfoque asume que las personas con discapacidad deben ser vistas en perspectiva de desarrollo, es decir, en búsqueda de lograr potenciar sus habilidades, sus capacidades, lo cual implica trabajar para identificar fortalezas de necesidades de cada persona y trabajar por el desarrollo de sus capacidades. Cuando nosotros estamos centrados en la mirada de capacidades, yo no me concentro ya exclusivamente en mirar qué es lo que no puede hacer para corregirlo o hacer un tratamiento para normalizar a la persona, sino pienso qué necesita de mí como profesional para que esa persona pueda tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el que pueda ser autónomo y pueda ganar grados de independencia hasta donde sea posible. Por supuesto, pensando en la productividad, porque nosotros vivimos en un mundo donde la productividad tiene todo que ver con la supervivencia, y pues por supuesto que favorezca su autoestima. Siguiente. Entonces, un concepto muy importante allí también es el de calidad de vida. Por muchos años, y conozco que no solamente en Colombia, sino en el mundo, a propósito de que tenemos aquí miembros de la comunidad sorda, hay una resistencia fuerte por el quehacer del fonoaudiólogo. Yo soy fonoaudióloga, precisamente por eso, porque hace muchos años la intervención de fonoaudiología precisamente era para coartar la expresión comunicativa y obligar o insertar una lengua externa y no para favorecer una calidad de vida. Entonces, en ese caso, pues por supuesto que no se está favoreciendo la población, se está imponiendo un ideal de cómo debe normalizarse la población. Hoy en día, los profesionales de la rehabilitación estamos centrados y buscamos pensar en que lo que hay que trabajar con las personas con discapacidad es ser profesionales que aportan con su servicio al desarrollo de la calidad de vida de las personas. La meta entonces es centrarse en la calidad de vida de los individuos. Hay una definición traigo una definición de lo que es calidad de vida, es asociada como un concepto holístico, multidimensional, centrado en la persona, que abarca diversas dimensiones del ser, el hacer y el llegar a ser, y determinan estilos de vida, logros personales y por ende el bienestar de los sujetos. O sea, cuando decimos centrado en el sujeto, no es porque hacemos una abstracción del resto de elementos sociales, sino porque es centrado en sus necesidades, sus intereses y sus capacidades. Siguiente. ¿Qué retos nos trae esa mirada para la atención de las personas con discapacidad? Siguiente. Primero, un cambio en la concepción de lo que es la persona con discapacidad. Segundo, una transformación de los modelos de rehabilitación. Y tercero, pues por supuesto, una adecuación de la infraestructura que tenemos para la atención de estas personas. Modelo, digamos, esto claramente lo reconozco y lo conozco de experiencia que Fundir viene trabajando hace bastantes años con esta perspectiva. Siguiente, por favor. Siguiente. En términos del cambio del modelo, pues tener presente que la persona con discapacidad o con habilidades diversas es una persona que está en un mundo que puede hacerse discapacitante o capacitante. Esta gráfica tal vez ustedes la han visto
seguramente, en varios documentos. Yo les cuento que esta gráfica pertenece a Brandy Pop, dos integrantes del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que la construyeron en 1997 en un documento preliminar que fue el soporte con el que se construyó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, o CIF, que todos conocemos. Y que pues uno ve que la traen permanentemente a otros documentos. Aquí, ¿qué encontramos? Una gráfica que ilustra que la persona con discapacidad es una persona que puede llegar a un ambiente que se ajusta a sus necesidades. Ellos hacen la metáfora de que el ambiente es una malla y que esa malla resiste o no a la persona con discapacidad. Entonces, el grado de discapacidad finalmente es en proporción al grado de desplazamiento que tiene la malla frente a la persona con discapacidad. Y que la resistencia de la malla, su flexibilidad, es el ambiente, en función de los apoyos sociales, la cultura, las barreras físicas, la tecnología asistiva, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, para ellos el proceso discapacitante, fíjese que ellos lo que dicen es la persona está ahí y ese ambiente o la lleva hacia la capacidad o la lleva hacia la discapacidad, ¿sí? Es un transitar. Entonces, por eso es que la discapacidad como concepto existe y se conceptualiza, pero está por fuera del individuo, ¿sí? Que es ese entorno el que lo vuelve capacitado o no, discapacitado o no. Entonces ellos dicen un proceso discapacitante es un ambiente pequeño que no permite el desarrollo de todas las capacidades del individuo y un proceso capacitante implicaría una modificación ambiental. Miren, el cuadro se amplía, aborda la completitud del sujeto, agrandar el ambiente para hacerlo más accesible. Y pues por supuesto tiene asuntos, para el caso de la rehabilitación, asociados a la restauración funcional, que pasa por la intervención clínica, médica, etcétera, en algunos casos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿por qué la rehabilitación es una estrategia para lograr la inclusión de las personas con discapacidad? ¿O no? ¿Sí lo es o no? ¿Sí? ¿Por qué? No respondan todos al tiempo, por favor. Bueno, ¿quieres decir algo? Bueno, gracias por la intervención y ya ahorita te respondo la pregunta. Evidentemente lo que tú mencionas es muy cierto, es decir, y por eso para mí la respuesta es sí. Sí, porque la rehabilitación hace parte no solamente de los servicios, sino de los derechos que tienen las personas con discapacidad, porque hay un componente corporal, un componente de salud que requiere ser atendido y que va a generar bienestar en el individuo y va a favorecer su calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos remitimos a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención en su artículo 26 dice: los Estados parte adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Y ese es el objetivo de la rehabilitación.
Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? Y cómo apoya eh, esos procesos. Siguiente, por favor. La rehabilitación, entonces, según el Informe Mundial de Discapacidad del 2011, es el conjunto de medidas que ayudan a las personas que tienen o probablemente tendrán una discapacidad a conseguir y mantener el funcionamiento óptimo e interacción con su ambiente. ¿Mm? Hay muchas alternativas. Una de ellas, como bien lo mencionas, es la rehabilitación en comunidad. Esa es una estrategia que se trajo y se incorporó en Colombia ya hace bastantes años, que estaba pensada precisamente, lo que está claro es que la rehabilitación no se reduce a lo que hace el profesional de la rehabilitación en un consultorio, ¿sí? No es lo que un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un médico pueda hacer, sino implica adecuaciones técnicas, desarrollos tecnológicos, desarrollos de la medicina, e involucrar a las familias y al ambiente. Muchos de los éxitos de la rehabilitación están asociados a altos costos tecnológicos, a dispositivos tecnológicos, que no necesariamente se tienen. Es más, muchos del fracaso de las intervenciones es porque no hay los recursos disponibles. Entonces, la rehabilitación basada en comunidad es una estrategia que se pensó para poblaciones vulnerables, pensada específicamente para Latinoamérica, para favorecer los ambientes de participación y de inclusión de las personas con discapacidad a través de la propia comunidad y con los recursos cercanos con que se disponía. Entonces era una estrategia muy centrada en la educación a la comunidad, en el cambio de hábitos, en el empoderamiento de la familia y demás, para favorecer entornos vulnerables económicamente. Hoy en día yo no sé, pues ya no es una política de Estado, ¿no? Pero no sé qué tanto se está implementando, ahí sí no sabría decirte. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se espera de la rehabilitación? ¿Qué es lo que debe hacer la rehabilitación? Debe contribuir a que una persona logre y mantenga el funcionamiento óptimo en interacción con su ambiente utilizando prevención de la pérdida de la función, reducción del ritmo de pérdida de función, mejoramiento, restauración de la función, compensación de la función o pérdida y mantenimiento de la función actual. La palabra es función. Y ahí también retomo lo que mencionaba la persona que habló ahorita. Ahí está el trabajo interdisciplinar, porque cada profesional tiene un papel en este propósito de inclusión y evidentemente el docente o quien acompaña en educación, pues espera o idealmente no solamente espera contribuir, sino que haya ese apoyo integral desde rehabilitación para que las personas con discapacidad que llegan a educación tengan de base mejoras en estos aspectos funcionales que van a terminar derivando en un mejor desempeño educativo. Eso es claro que es muy importante. Siguiente, por favor. Y, pues, ¿qué pasa si no hay servicios de rehabilitación? Si no se satisfacen, pues puede retrasar el tiempo que una persona debe estar o no en un ambiente clínico, limitar sus actividades, restringir su participación, implica un deterioro de la salud, aumenta la dependencia en la asistencia de terceros y la disminución de la calidad de vida. Y estos resultados pueden tener repercusiones sociales y financieras, no solamente para la persona y su familia, sino para las comunidades en general. Un tema bien sensible es el tema del cuidador de personas con discapacidad, porque muchas madres, esposas, hermanas, familiares ven afectado también su proyecto de vida y su propia calidad de vida y su salud porque son el único soporte real de apoyo que tienen muchas personas con discapacidad, y ese es un síntoma de una inoperancia en este tipo de servicios que deben existir. Siguiente, por favor. Eso es todo. Muchísimas gracias. Quiero hacer un comercial.
La ilustración que trae mi presentación es una ilustración hecha por un artista con discapacidad de la Academia de Artes Guerrero. Y lo que él es una persona con autismo, lo que él representa aquí pues es la universidad, la Escuela Colombiana de Rehabilitación, pero una de las profesiones que tiene la universidad, que es la fonoaudiología. Por eso la traje para compartirla con ustedes. Ahora sí, muchas gracias.